por esta invitación. Para mí también es un honor encontrarme aquí con ustedes y compartir esta conversación, y lo mismo con los asistentes. Como bien dices tú, es un tema bastante muy vasto, y yo creo que me voy a centrar más bien en el museo, porque la verdad es que si no podríamos estar una semana tratando el tema del arte colonial o virreinal que aquí se expone, y del arte ruso. Bueno, estas dos manifestaciones son, claro, es arte religioso, arte sagrado, como también se denomina, y corresponden a dos periodos en que son dos sociedades, la rusa del siglo XVIII y la virreinal americana de esa misma época, en que la religiosidad, digamos, la fe, la piedad, son elementos centrales de la cosmovisión. Son sociedades con un centro religioso, como diría Mircea Eliade, ¿no es cierto?, que se mueven en torno, toda la vida de ellas se estructura en torno a lo sagrado, Dios. Con matices, digamos, diferentes en una y otra, porque son dos tradiciones, la de la Iglesia latina y la de la Iglesia griega ortodoxa, son dos tradiciones no diferentes, obviamente las dos son cristianas, pero con ciertos matices, sobre todo en la liturgia. Entonces, cuando recibimos el encargo con un equipo, todavía desgraciadamente Marisol no estaba acá, cuando recibimos este encargo, bueno, se nos presentaba este tremendo desafío, fascinante también, porque había que levantar las piezas desde cero, no había nada, no había registro, había que partir investigando todo, ¿ah? Entonces, fue muy fascinante eso, porque nos trasladamos a la casa de la señora Loreto, íbamos un día a la semana, todas las tardes, de 3 a 7, y entonces íbamos levantando la información, haciendo las fichas, viendo, conversando. Éramos un equipo de 5 o 6 personas que ya desgraciadamente no están trabajando acá, pero con las cuales seguimos en contacto. Y bueno, fuimos levantando la información, primero de las piezas de arte virreinal, que eran las que más conocíamos, y después empezamos a tratar de ingresar a la parte ya propiamente rusa, y claro, con bastantes problemas, porque bueno, había que estudiar eso prácticamente de cero, y había que autentificar las piezas, ver de qué época eran. Sí, fue una aventura interesante. Y luego, una vez que ya tuvimos más o menos el levantamiento de la información, tuvimos que pensar en cómo eso se visualizaba en este espacio. Y ahí nos encontramos con, digamos, algunos nexos que nos permitían ver como la simultaneidad de estas piezas y los vínculos que entre ellas se desarrollaban. Y eso nos permitió armar el museo con dos lugares, en dos áreas diferentes del mismo espacio, con dos coloridos de fondo distintos, con dos tipos de exposición distintos, y la verdad es que esperamos que se logre a través de la visualidad, captar los tipos de espiritualidad diferentes, que es que son los de la Iglesia rusa ortodoxa y los de la Iglesia latina, romana, católica, virreinal. Eso ya daría para
una larga exposición, pero nos interesaba mostrar justamente cómo la religiosidad ortodoxa es una religiosidad más dogmática, más centrada en la reiteración de un mismo motivo, y la religiosidad barroca, virreinal, más bien una religiosidad de tipo emotivo, extravertido. Por eso pusimos dos colores, el color azul, que es el color de la divinidad, del misterio teológico de Dios, de lo insondable, y el rojo, que es el colorido de la calidad cristiana, de la irradiación del amor de Dios. Entonces, eso fue como en síntesis lo que hicimos. Gracias, Perdone que Isabel. me extendí tanto, No, pero es pero que la sí. pregunta era gigante. La pregunta era gigante. Ya que estás acá, me parecía que era una oportunidad especialmente buena para que la gente supiera desde ti cómo se formó esto y explicaste también los hilos conductores, que era lo que Gracias, Marisol. nos interesaba. Así que muchas gracias, ¿no? Gracias a ti. Y conectando con esta idea de lo espiritual, ¿no? Que la Isabel, si lo sintetizo, digamos, el tema de los colores, está el rojo y el azul para diferenciar y buscar estos puntos de encuentro. Parte de los dos conceptos que estamos ocupando, ¿no es cierto?, en esta charla tiene que ver con arte y espiritualidad, y en ese sentido quisiera preguntarle a las dos artistas, también una manera de hacer como un mini contexto, y no necesitan, por favor, extenderse en nada, con una palabra, con eso también ya me bastaría, en que me expliquen para cada uno de ustedes qué entienden por espiritualidad. Desde algo más, porque lo estoy pensando desde algo más personal, porque evidentemente se puede hacer una conceptualización mucho más teórica al respecto, ¿no? Pero como ustedes son artistas, ¿qué es? ¿Es algo profundo? ¿Es un camino? ¿Cómo lo podrían definir? Se miran. ¿Quién parte? Si quieres parto yo. Dale. Yo creo que espiritualidad es camino. Es un camino que por lo menos hasta ahora incierto, o sea, no claro, en lo que continúa. Y espiritualidad a mí se me ha hecho necesario el soltar también. Dentro de ese camino ir soltando, ir aprendiendo y soltar. Creo que esas dos palabras son un poco lo que me envuelve en este espacio de espiritualidad en búsqueda de algo. Es como ir hacia y al mismo tiempo ir soltándose en ese tránsito. Perfecto, muchas gracias, porque tiene que ver mucho con tu exposición, ¿no? Sí. Sí, yo por eso me permití preguntarlo también, Maite, muchas gracias. Pía, ¿tú nos podrías comentar algo? Para mí, nunca lo había pensado así como, a ver, ¿qué es para mí espiritualidad? Es la primera vez como que me lo planteo de esa manera, pero para mí espiritualidad tiene que ver absolutamente con Dios, con reconocer la existencia de Dios, de un Padre que ama. Y estar abierto a eso, abrir el corazón a eso, a esa realidad. Abrirse a esta dimensión de amor del Padre, que es creador, que nos ama, que nos da puntada sin hilo. Y es una experiencia que en realidad todos estamos llamados a tener, que está al alcance de la mano, pero no sé cuánto se vive, pero esta cosa de sentirse criatura y amada por alguien maravilloso que hizo todo. Eso es para mí en 4 palabras lo que podría ser espiritualidad. Sentirse amado en el fondo.
Pues muchas gracias por atreverse a responder la pregunta, que yo tenía claro que no era fácil, pero me voy a ir por algo más sencillo para ir. No hay problema. Y quería volver contigo, Pía, porque quería preguntarte, Pía vive en Villarrica y tiene su taller allá. Y en general el trabajo de taller, esté en Villarrica o en Santiago o en cualquier parte, más bien es un trabajo más bien solitario, ¿no? Tú con tus herramientas, con tus trozos, yo me imagino trozos de madera, ya lo iré a conocer en algún minuto, un cafecito me imagino, no sé, pero es más bien un trabajo solitario por lo que yo entiendo, ¿no? Ujú. ¿Tú nos puedes contar cómo transcurre tu día a día en ese taller? Trataré. Mm, a ver. A ver, a mí me gustaría partir un poco contando un poco quién soy yo, ¿no? Porque, a ver, yo partí aprendiendo tallado con mi papá. Él era tallador, también hacía imágenes religiosas. Y, y bueno, yo he tenido todo un proceso largo. Yo partí trabajando, no sé, habré partido como a los 15 años haciendo la primera cosa como más seria que hice. Y después he tenido toda una evolución. Pasé un tiempo en que no hice tanto cuando estuve con mis niños chicos, tengo 5 hijos, así que pasé un buen tiempo trabajando, pero a ese me dediqué un poco a dar clases más que a trabajar yo, aunque igual trabajaba. Y, entonces, es difícil, bueno, siempre estoy muy ligada a mi casa. Ahora estoy viviendo sola, entonces siempre es una cosa entre entrar al taller y salir a hacer una cosa. Entonces, no tengo una rutina perfecta en que yo entro al taller y me quedo ahí. Hay días que sí, hay días que entro y me quedo toda la mañana, después toda la tarde, hasta tarde. Pero esto ha sido un proceso para mí, un proceso de entrar, porque ahora último he estado sola, estoy un tiempo en mi vida que estoy sola, entonces por lo tanto tengo todo mi tiempo para mí, entonces ha sido un proceso mío de enfrentarme con mi trabajo más seriamente, más intensamente, de hecho, y más en unión, en una unión con el Señor, la verdad. Porque esto de dedicarme a las imágenes religiosas también ha ido siendo de a poco, en la medida que yo he ido teniendo esta experiencia de Dios. He ido de a poco entrando. Yo hace un montón de tiempo empecé a hacer imágenes religiosas un poco por encargo, un poco así como, sí, podría ser, sí, bonito, pero Y de a poco, poquito a poco, como te decía que Dios no da puntas sin hilo, me ha ido introduciendo poquito a poco en lo que significa la imaginería religiosa. Entonces, ha ido poco a poco haciéndose más intenso esto. Por lo tanto, antes yo entraba al taller y me ponía a trabajar, así nomás. Ahora no, ahora entro al taller, rezo, me pongo en disposición de trabajo. ¿Por qué? Porque he experimentado que en la medida, o sea, esto de ser artista religioso tiene mucho que ver con ser un instrumento. Entonces, en la medida en que yo soy como un canal, me entrego a la gracia del Señor, puede ir Él trabajando por mí, en mí, y que eso lo he ido experimentando poco a poco y ha sido muy bonito y quiero entrar en eso más profundamente. Entonces, lo que más te podría decir que me ha marcado y que lo que más hago ahora es eso, es ponerme en disposición para ser como un vehículo, un instrumento, y ahí me pongo a trabajar. Y ahí lo que venga. Sí, Ya el la rato que casa, sea, la que ojalá sea un rato vuelva. largo, si no es rato largo, bueno, el rato que sea.
No tengo así una rutina, no soy de Perfecto. rutinas. No, me cuestan mucho las rutinas. Cuando hay un encargo seguramente. Cuando hay un encargo ahí me... queda así, otro, ¿no es cierto? claro, sí. Sí. Sí, gracias, Pía, muchas Ujú. gracias. Quisiera ahora ir donde Maite y preguntarle que, bueno, su arte de inspiración religiosa o el arte de inspiración religiosa no necesariamente tiene unas formas religiosas, ¿no? Que sería en el caso tuyo, ¿no? Tú haces un arte más bien de características abstractas, por lo tanto el camino es desde el punto de vista de las formas distinto al de Pía, ¿no? Tus fuentes de inspiración vienen como por otros lados, vienen justamente desde la inspiración, pero se canalizan finalmente, formalmente en otra cosa, ¿no? Y en tus propias palabras, si yo pienso en este tipo de cosas, tú una vez mencionaste acá que dice que esta muestra, lo que estamos viendo acá, que plasma la búsqueda incansable del ser desde una perspectiva trascendente, dando cuenta de una espiritualidad moderna que busca ir a lo más íntimo, ¿no? Estás hablando de lo trascendente. Sin embargo, tú haces obras que son site-specific, son obras que están hechas para el lugar, ¿no es cierto? Son efímeras, no son permanentes, ¿no? Entonces, espero no ponerte en una disyuntiva, pero esa no es una contradicción, esa postura, ¿no? Y yo creo que es una palabra más adecuada, entre hacer una obra que va a desaparecer y la búsqueda de lo trascendente. ¿Cómo manejas eso? Si nos puedes contar un poco. A ver. Lo trascendente al final es, o sea, bueno, esto también ha sido un largo camino. Y esta exposición en sí misma también fue un proceso bastante largo en relación a otras obras que he hecho también para espacios determinados. Y bueno, y ahí también comparto con la Pía de que Dios no da punto sin hilo, y por algo también demoró lo que demoró esta exposición en hacerse. Y sí, porque al final esto de alguna manera podría llamar de que en un principio nace como desde un encargo o desde una idea de resaltar el museo para conmemorar sus 10 años, y desde ahí nacen estas conversaciones y estas posibilidades de hacer algo acá. Como nace y como termina, la verdad es que hay un abismo de procesos entre medio que a mí no me dejan de sorprender, y de hecho me acuerdo el día de la inauguración como que era demasiado emocionante visualizarlo en todo ese proceso, fue como muy palpable, como todo ese tránsito vivido tanto personalmente como colectivamente, hablando desde todos los que estuvieron ahí haciendo equipo para que esto funcionara. Y un poco ese como ideal de intentar representar esa trascendencia o un Dios, o si es que realmente está o no está, o cómo yo puedo tangibilizarlo o representarlo, así como todos estos artistas intentaron hacerlo, era un desafío muy grande para mí. Y nada, y fue todo el tiempo como afirmarme más que nada al proceso mismo de esa búsqueda, y entregarme a él para que saliera lo mejor posible, ¿no? Siempre quedando muy corta y como validando mucho también esa humanidad que es como, es tanto más grande de lo que uno puede hacer. Y también me sentí muy instrumento, fue muy dejarse ir, rezar mucho también, y más que rezar, yo diría que entré o me permití vincularme al silencio, a la meditación, a la oración contemplativa, y estar como en ese abismo, en ese vértigo vertiginoso del silencio, y poco a poco ir como digiriéndolo, por así decirlo, razonándolo, para de ahí llevarlo a la obra. Y siempre era en movimiento esto, siempre había como, no había nada estático en esa búsqueda. Siempre era una cosa que
estaba, era acuosa, era movediza, era resbalado, era como, se resbalaba, resbaladiza, gracias. Entonces era como que casi se me escapaba de las manos. Y esa sensación intenté representarla. Yo siempre he estado vinculada al textil y el textil finalmente es algo que yo lo asimilo con el cuerpo en sí mismo, o sea, como una segunda piel, es algo que siempre llevábamos, es parte de lo que somos, ¿no? Entonces también era esa como ambivalencia, ¿no? De hablar de lo supremo con un material que es totalmente tangible, humano y corpóreo. Entonces ahí entra esta nueva idea del dorado, de esta representación del dorado, y bueno, y toda esta búsqueda que hicimos además junto a Marisol, que siempre estuve muy, muy acompañada, y te agradezco profundamente. Y ahí entra todo el tema del color y de la materialidad, etcétera, que eso fue dándose también en esa misma entrega. Entonces eso al final es como que cada uno de los pasos fue dando el siguiente. Por más que, claro, pudimos haber pensado, razonado desde algún punto inicial, todo esto fue fluyéndose, o sea, fue haciéndose. Y lo digo en plural porque fueron muchas manos las que entraron acá, y fue muy precioso eso, o sea, fue maravilloso ir integrando, y por eso también hablo de esta espiritualidad moderna, porque va con un I mayúscula, o sea, es como todos, vamos por todos, vamos por más, y que todo se integre también. Esa fue como también otra pulsión que me hizo integrar, y que sentía que también ahí estaba lo contemporáneo, por así decirlo, o esta como respuesta de lo que yo ansío, por lo menos, de que funcione en términos de espiritualidad o religiosidad hoy. Entonces es una integración a mucho más, que haya más posibilidades, y eso. Sí, sí, bueno, a mí me tocó acompañar en algunas etapas, que fue un proceso largo, ¿no? Y que permitió fue muy fascinante ver la evolución del pensamiento, la cosa más de la razón, porque finalmente lo verbalizas, ¿no? Pero todo el desarrollo interior, que tuve la riqueza y la oportunidad de escucharte, fue tremendamente interesante y crecedor para muchos de nosotros. Fue una experiencia para el museo en sí y todos los que participamos en él. Así que muchas gracias. Yo, antes de volver con Isabel, le quería hacer una pregunta cortita a Pía nuevamente. Y que tiene que ver con el ejercicio de tallar, un poco como para cerrar la pregunta o respuesta tuya hace un ratito, y que tiene que ver con la destreza manual o técnica, ¿no? Que pensando en que tú también mencionaste que eres como una herramienta para Dios, y entonces hasta qué punto la destreza manual o técnica te permite transmitir un estado espiritual, y eso. Revisando algunas cosas para preparar esta conversación, me encontré con algo que dijo Claudio Di Girolamo, este artista intelectual teórico chileno que ha hecho tantas cosas, ¿no? Y que en relación al arte religioso dice que el arte religioso le permite ser sincero, ¿no? Que me pareció tan resumido, tan bonito, ¿no? Me permite ser sincero, punto, ya, listo, no me complico más. ¿Y hay algo de eso para ti? Por una parte, el momento en que tú tallas, o sea, trabajas manualmente, y que ya, además con la destreza de los años, la habilidad, la práctica, has ido logrando las formas que tú quieres, te permite ser sincera, te permite la conexión con todo lo que dijiste delante tan bonito. Sí, algo de eso puede haber, en realidad. Es que lo que es ser sincero, en el fondo, ser sincero con uno mismo, porque en mi proceso eso importa mucho, porque si yo soy sincera ahora, por ejemplo, yo siempre quise ser escultora, por ejemplo, de niña, de jovencita, siempre dije, yo quiero ser escultora. Nunca supe por qué ni nada, yo quería eso nomás.
Después, no me pude preparar mucho porque yo fui en el colegio, fui un desastre, así que no pude entrar a la universidad ni nada, fue una cosa terrible. No pude formarme seriamente como me hubiera gustado y que ahora veo que eso es muy necesario, súper, o sea, el aprendizaje del oficio es, para lo que yo hago es súper necesario. Yo lo he ido aprendiendo, bueno, aprendí un poco con mi papá, aprendí otro poco sola, la mayor cantidad de cosas las he aprendido yo sola, en cuanto a dar las formas que yo quiero dar. Entonces, por supuesto que para mí es muy necesario el oficio, el saber manejar bien las herramientas, el conocimiento de la madera, y espero ir cada vez conociéndolo más. ¿Por qué? Porque tú nombraste delante algo, hablaste de reproducir una imagen. Efectivamente, el arte religioso, digamos, tradicional, cristiano, católico, tiene que ver con la imagen, porque desde el concilio de Nicea, creo que fue, que se habló de, porque antes tú sabes que en las escrituras se decía que no, que esto que no había que como idolatrar imágenes, De lo ¿cierto? figurativo que estábamos hablando hace un Claro. rato afuera, sí. Esto está basado en una historia del pueblo de Israel. Y bueno, y eso por muchos años se discutió, qué sé yo. Bueno, y en este concilio se llegó a la conclusión de que era muy importante reproducir las imágenes y que estaba bien reproducir las imágenes tal como eran, porque Dios se había hecho hombre. Se había hecho visible. Y por tanto, es una imagen, el cuerpo humano, si Dios se hizo hombre y se pudo dejar ver como uno de nosotros podemos reproducirlo. Y como tú también lo dijiste, hubo un tiempo en que la fe se traspasaba a través de las imágenes, de las pinturas y de las imágenes. Eso fue un elemento muy importante para transmitir la fe. Por tanto, las imágenes religiosas siguen ese mismo indicación, por así decirlo, de hacer las imágenes como son, tal cual. Más figurativamente. Es figurativa, sí. Pero, bueno, o sea, lo que para mí, mi experiencia ha sido muy interesante el descubrir que no es solo hacer una cara bonita o un cuerpo, sino que tiene que tener algo más, algo que transmita un poco más, algo que haga, porque la imagen tiene que llevarte al conocimiento de Dios, a la cercanía, la imagen religiosa tiene que tener algo que haga que mirándola tú tengas una experiencia especial de cercanía de este amor maravilloso de Dios. Entonces, para mí es algo muy nuevo en mi trabajo, darme cuenta de que esto es muy importante. Yo hace poco hice una virgen que a mí, cuando la terminé me emocionó a mí. O sea, te juro, fue bien impactante. Y fue porque hubo mucha oración de por medio. Yo sabía que había gente que estaba rezando, que estaban como ayudando a que el espíritu ahí estuviera ayudando. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, para eso es muy importante el oficio. Perfecto. Y a mí me encantaría poder saberme manejar mejor todavía y tener más conocimientos por lo menos de anatomía, de todas esas cosas. Yo me doy cuenta que me hace falta todavía mucho y que me gustaría mucho saber más. Sí, yo creo que es muy necesario. Sí. Gracias, Pía. Por nada. Pero estás en eso. Estoy en eso. Te sigues Sí. en eso, sí. Isabel, quisiera volver contigo y ahora como con otros temas más desde tu
tus áreas como historiadora, y pensando el arte religioso que se empieza a hacer en el siglo XX, ¿no? Que, como mencioné, hay una disociación entre arte y religiosidad por un tema de secularización desde hace un par de siglos. Pero existe arte religioso en el siglo XX, ¿no? Estoy pensando en George Rouault, no sé, Maurice Denis, aquí mismo en Chile, ¿no? Tú nos puedes dar algunos nombres si te parece conveniente. Pero ¿consideras que el arte que se hace a partir del siglo XX, con unas características formales que ya son menos figurativas, en relación a lo que estábamos hablando aquí con Pía, ¿consideras que es necesario conocer algunas claves como para realmente entender ese arte religioso hecho más contemporáneamente? También es difícil la pregunta. Eh, lo que pasa es que, a ver, es que lo religioso se vincula en ciertas épocas del arte a la figuración, como bien dijo Pía, ¿no es cierto? Es una tradición que viene desde los, como señalaba bien ella, desde los comienzos de la Iglesia latina y cuando estaba unida con la Iglesia ortodoxa, y ha seguido hasta hoy. Si uno piensa, por ejemplo, Fray Pedro Subercaseaux es un artista figurativo. Claudio Di Girolamo, en esencia, también. Aunque pueda tener algunas asociaciones con elementos abstractos, pero yo creo que lo religioso va más allá, porque al estudiarse el fenómeno de lo religioso, digamos, en sí, como lo hace, por ejemplo, el teórico alemán Rudolf Otto, que prescinde, digamos, de la imagen y lo centra más bien como en la psicología de lo espiritual, de lo religioso. Entonces, él ahí distingue como el tipo de respuesta frente a esta incertidumbre del hombre por darle un sentido a la vida, algo que le dé certezas, que le dé una respuesta que lo haga trascender, como decía la Maite, los problemas de lo cotidiano. Y da ciertas claves como que son generales para todas las almas, como se denominaba el espíritu en unas ciertas épocas, ¿no es cierto? Para todos los espíritus, que sería como el Dios es majestad, es potencia, es amor también, en segundo lugar, es transmisión, es energía positiva hacia los otros, y también suscita una respuesta de parte de la gente que está, digamos, en búsqueda de lo sagrado, de lo religioso o de lo santo, como se traduce. Tú que sabes alemán, yo voy a pronunciar pésimo, das Heilige, lo santo, sí. santo, ya, pero así lo han traducido el libro de Otto, ¿no es cierto? Lo santo. Para la persona eso significa, digamos, dar una respuesta que es a través del arte, a través del culto, a través del ritual, a través de la liturgia, a través de una serie de manifestaciones que van más allá como de las épocas, y que pueden adquirir diferentes modalidades según las diferentes épocas, pero que están dentro de este fenómeno que es la relación del hombre con lo sagrado, con lo santo, con lo divino, que es un elemento, que es un estado de la psique, es un estado de la mente que de alguna manera todos los seres humanos comparten y que
en ciertas épocas puede eclipsarse, en otras épocas puede incentivarse, pero que se mantiene, ¿ah? Que se mantiene, que es como por decirlo así, una base, o como se diría yo hoy día, una plataforma, ¿ah? Entonces, yo creo que obviamente desde ese punto de vista el arte contemporáneo puede tener una búsqueda religiosa, porque siendo tan, digamos, general, o tan, más bien que general, tan generalizadamente humana esta búsqueda, es que el artista contemporáneo puede, haciendo abstracción o haciendo arte, instalaciones o haciendo performances, igual hacer arte religioso. Yo me acuerdo de haber visto hace tiempo una instalación de Ángela Riesco, que para mí fue verdaderamente como una de las obras que guardo con más cariño, porque nunca pensé que en una instalación se podía poner en juego ese sentido de lo religioso y de lo sagrado. Entonces, yo creo que no hay límites para eso, porque el hombre que siente el llamado a lo trascendente, los medios los va a descubrir, los va a encontrar, sobre todo en el mundo de hoy en que los medios están más al alcance de la mano, porque tú necesitas un material y lo consigues, necesitas un color y lo consigues, o sea, no hay tanto límite. Antes el artista estaba mucho más limitado. Más allá de los recursos materiales. Más allá de los recursos materiales, pero el hombre con su inacabable ingenio siempre se las ha buscado para conseguir. Si no tiene lo que anhela específicamente, el material o la forma, buscar un sustituto. Entonces yo creo que es cosa de querer, en el sentido más profundo y más amplio del término. Como decía la Pía, de amor, como decía la Maite, de deseo de trascendencia. O sea, en ese sentido el arte abstracto, estoy pensando en Vasily Kandinsky, ¿no? Que siempre él señalaba que el arte finalmente es espiritualidad, y ahí se encuentra lo íntimo, y que había un debate también porque finalmente él no era una persona creyente cristiana, No, por lo menos, ¿no? no. Son caminos absolutamente separados, es decir, una cosa es cómo el artista busca, ¿no es cierto? O sea, si está detrás de la trascendencia, detrás de una cierta profundidad espiritual, el camino lo va a conseguir como sea, ¿no es cierto? Eso podría ser como uno de los resultados, y más allá de las propias palabras de Kandinsky, o sea, usando la espiritualidad desde el punto de vista que lo estamos conversando acá. Claro, ¿no? pero él habló permanentemente de la espiritualidad, porque Exacto. todo su análisis sobre el color, por ejemplo, es y se llama De lo espiritual en el arte, Exacto. su libro justamente. Y bueno, Kandinsky era ruso, y claro, el trasfondo del pueblo ruso, aunque estaban pasando por un periodo difícil para el catolicismo tradicional en Rusia, pero por ejemplo, Kandinsky tiene esa espiritualidad, y Chagall de origen es judío. profundamente religioso, pero también vivía en Rusia. Entonces, y todos esos artistas emigraron a París con la Revolución Rusa. Entonces, yo creo que es una cosa de que el llamado de Dios se manifiesta en ciertos momentos. Lo que pasa es que hay que oír. Uno muchas veces no se abre a ese llamado. Hay personas que no se abren porque no quieren abrirse, porque no creen, porque no tienen el don de la fe. Son diferentes. Ahora,
cada uno con su vida, digamos. Sí. O sea, son cosas diferentes, no vamos a enjuiciar acá. O sea, como que esta separación entre arte y fe de repente podría ser también una mirada como más de la academia, de la crítica, de ciertos enfoques, no sé, desde enfoque del siglo XX, llámese género, estructuralista, postestructuralista o el que tú quieras mencionar, como No, yo lo desde- sitúo más atrás. Yo lo sitúo en el siglo XVIII con la sacralización general que vino en ese momento, desacralización, perdón, el proceso de desacralización que empezó, digamos, o sea, se manifestó ya en parte en el Renacimiento y se acentuó en el siglo XVIII con el racionalismo. Y lo que pasa es que el papel de la crítica ha sido muy mal comprendido, porque la crítica etimológicamente viene del griego, okrites, que significa separar. Entonces, el papel de la crítica es muy delicado, porque significa separar es de alguna manera desligar, es romper. ¿Ah? Entonces, la crítica, ¿cuál ha sido el objetivo de la crítica? Ha sido la tradición, y la tradición religiosa especialmente. O sea, la tradición religiosa ha venido sufriendo los embates de la crítica, como bien usas tú la palabra, desde todos los ámbitos, científicos, políticos, sociales, desde todos los puntos. Entonces, eso también ha ido en desmedro del cristianismo, del catolicismo, y eso obviamente incide en que los artistas que siempre han estado, o los artistas modernos que del romanticismo quieren estar a la vanguardia, entonces si es crítico, si él tiene que ser crítico, porque la sociedad le pide siempre ser crítico, hacer algo diferente, hacer algo innovador, hacer algo rupturista, se ve en esta espiral. ¿Ah? Imbuido en esta espiral que no tiene fin, porque ya hoy día vemos que las cosas que se presentan como arte, incluso en instituciones tan prestigiadas como la Documenta de Kassel, realmente te llevan a cuestionar el arte, más que a admirarlo. Entonces, pero también por otra parte es parte de la época. Tú no te puedes rebelar contra el curso de los tiempos. Entonces, la gracia del artista religioso, espiritual hoy día es justamente eso, tener su espacio, hacerse su espacio dentro de esta sociedad que va hacia otro lado. ¿Puedo agregar una cosita Por al respecto? supuesto. Escuchando esto, me nace decir una cosa. Yo creo que el arte religioso como tal no es una búsqueda, es ya a partir de alguien que ha encontrado algo y que quiere mostrar, que tiene que ver con la misión de todo cristiano, de todo creyente, que es decir, mira, yo encontré esta piedra preciosa, esto es maravilloso, estoy mostrándolo, quiero darlo a conocer. Es como la misión de cualquier creyente que tiene, cualquier hijo de Dios bautizado, digamos, que tiene la misión de hablar de este amor de Dios. Es algo ya encontrado, que tú lo muestras, y lo muestras para que otros a ver si se encuentran con la misma maravilla con que uno se ha encontrado. Distinto es la búsqueda espiritual, que es súper válido también, porque todos pasamos por un tiempo de búsqueda, y todos tenemos en nuestro interior como un inquietud interior, que es nuestra alma, ¿no? Nuestra psiquis que no descansa, y bueno, dice San Agustín, nuestra alma no descansa hasta que no se encuentra con Jesucristo.
estamos todos inquietos, siempre en búsqueda de este estado de paz, ¿cómo llamarlo? No sé cómo llamarlo, pero un estado de paz interior que todos lo anhelamos. Entonces, claro, existe este arte espiritual, yo creo que es esta búsqueda, este anhelo, esta inquietud, pero por otro lado está este arte religioso cristiano que muestra ya algo encontrado. Por lo menos es mi caso. Yo no estoy en búsqueda, yo estoy queriendo mostrar algo que yo ya he experimentado y que para mí ha sido lo máximo, de verdad, tener esa experiencia del amor de Dios es lo máximo. Y poder mostrarlo es lo que a mí me mueve, para que otros se encuentren con ese amor. Gracias, Pía. Ese Ese apasionamiento me encanta. Y gracias, Isabel, porque explicar algo tan complejo, y yo creo que todos lo entendimos. Muchas gracias. No sé. No, pero lo que dice Pía es muy cierto. El arte cristiano en su tradición es como un encuentro, digamos, ya está, por decirlo así, salvo variantes, tiene sus modelos, sus modos, su forma, está consagrado a eso. En cambio, es que lo que pasa con la religiosidad contemporánea que es muy amplia y que no es el arte cristiano precisamente, es lo espiritual, lo religioso, que son categorías distintas. Ahí el artículo te determina un poco la forma, pero a mí me pasa que estudiando artistas modernas que tratan el tema religioso, me encuentro con que lo cristiano no les cuadra 100%. ¿No? Te fijas como el caso, por ejemplo, de Lili Garafuli, Rebeca Mate, que tienen obras religiosas, pero que no son, digamos, tú tendrías que entenderlas para darte cuenta que son religiosas, porque hay otro trasfondo, ¿no? Que tienen mucho que ver con el arte, el concepto romántico del arte como religión. Sí, Tienen claro. mucho que ver. ¿No? Pero ahí, no sé, yo tengo una pregunta, en verdad. O por lo menos yo siempre he diferenciado la espiritualidad, o estoy en eso, de diferenciar mi espiritualidad con mi religiosidad. O sea, yo lo siento hoy de manera separada, fíjate. A ver, lo digo siento que el arte religioso en sí mismo tiene una forma. O sea, desde el punto de vista de la religión, son formas en que te hacen una manera de llegar a Dios, o estás dentro de una forma. En cambio, esa espiritualidad, que la siento más abierta y de alguna manera, no sé, la siento más, bueno, no sé cómo explicarlo, pero siento que son distintos. O sea, que deberían ser lo mismo, pero que hoy, en este minuto, por lo menos así yo lo percibo, se están separando ambos caminos. ¿Será eso, Maite, cuando... Separando. Yo creo que se están separando. O sea, que ya se separaron hace tiempo ya. Sí, o sea, pero diferenciarlo también en el cómo lo hablamos. O sea, creo que estoy tienes razón en eso. súper de acuerdo Sí, con la Pía, sí. que el hacer una virgen es para que otro esté en oración con ella. O sea, es trascender con un otro. Es estar en oración con un otro y eso tú compartirlo. El arte espiritual de alguna manera te genera
o sea, yo lo que siento acá, por lo menos en mi obra, es que genero preguntas, más que dar respuestas. Y así siempre o de hecho quizás patuamente así lo hice. De entregar preguntas y que cada uno siga en ese ir y venir de esas preguntas. Más que dar algo sólido, ¿se entiende? Que es algo que también, estando acá en el museo, previo obviamente a la instalación y todo, y también por mi propia historia de un espacio súper, hiper tradicional católico, darme cuenta también de esa solidez y de esta cosa como hermética dentro de algo que para mí era mucho más, es infinito obviamente. Entonces, por lo menos para mí fue necesario interactuar en esos dos polos y estar ahí definiéndose en qué es lo que es religioso y qué es lo que es espiritual, qué es lo que es un Dios, qué es lo que es un todo, una trascendencia, etc. O sea, son tantas preguntas que al final era como, ok, no sé. Vamos de a poco. Sí, vamos de a poco, pero es distinto. Sí, claro, es distinto. Claro que es distinto. Claro, Yo por eso estoy me totalmente interesaba de también acuerdo que es tenerlas a ustedes distinto. dos, porque yo sé que vienen desde un sentir distinto, ¿no? Entonces, Es distinto, estoy totalmente de acuerdo Y además, que es distinto. que además es distinto, creo yo, porque lo que pasa es que yo siento, todos los seres humanos tenemos esta búsqueda, estas preguntas y esta inquietud de buscar, de buscar. Y eso hace la diferencia a cuando uno ha encontrado algo. Entonces, sin embargo, cuando uno ha encontrado, se te abre todo un mundo enorme de sabiduría que es impagable. O sea, ponerte frente a una virgen no es solo una cosa como devocional, como romántica, no, se te abre un mundo, porque en el fondo esa virgen que estás mirando también eres tú. Y también te llama, te invita a una cosa que es impresionante, que es la humildad, que es el recibir, el abrirte a recibir esta gracia de Dios. Entonces, es una cosa que te plantea profundamente tu ser interior. Entonces, son dos cosas distintas. Una es preguntarse y otra es encontraste algo y de ahí profundizar a toda la eternidad, digamos, a una cosa enorme, de verdad. ¿Puedo decir por algo? supuesto, Isabel. Es que son distintos, pero son etapas de un proceso de perfección. ¿Te fijas? Porque cuando tú estás buscando algo, tú estás en una etapa más primaria, por decirlo así, preliminar. Claro. Pero tú cuando encuentras, esto queda súper claro en la mística, ¿te fijas? Las etapas de la mística, los caminos, el castillo interior de Santa Teresa. Te fijas que ya la última etapa, que es la plenitud total del alma, casi es lo inefable, lo indecible, porque ya está la felicidad, pero para llegar a esa etapa ha habido que pasar por etapas de búsqueda, de desorientación, de duda, incluso de noche negra, como decía San Juan de la Cruz, para recurrir a otro místico. Entonces yo no creo, o sea, son diferentes, pero más bien en grado que, a ver, también en calidad, pero no son dos mundos distintos, disociados, sino que van dentro de un mismo proceso. ¿Ah? Eso es lo que yo creo, eso es lo que creo. Tampoco yo soy experta en espiritualidad. Y ojalá que haya sea, muchos de esos procesos también, o sea, ojalá, pues, no, que o sea, estén activos. se estén exhibiendo esos Claro, procesos. me parezca. Sí, justamente te quería preguntar a ti, y viene muy bien esta conversación que han tenido entre las tres, y tú has mencionado la idea de trascender sin pretensión, ¿no? Que yo creo que tiene harto que ver con lo que estás comentando, ¿o no?
No sé, sí, supongo. Por el poco a poco, porque... Sí, del poco a poco. No, del pretensión quizás lo decía, no sé bien dónde estaba, pero yo creo que es un poco en relación a también lo que me preguntaba ahí antes, de esta cosa como de trascender algo muy grande, pero al mismo tiempo de volver a ti mismo, que creo que también no lo respondí la vez pasada, como ¿por qué es de nuevo volver a ti? Y bueno, y que también es el mismo proceso que de alguna manera quise como hacer en esta instalación, que es unir, ir hacia, bajar a través de, para que de alguna manera este mismo andar sea palpable corpóreamente, que es en el inicio, se va develando poco a poco, atravesando a través también de distintos colores, de degradación de colores, que también tienen toda una relación con el mismo museo y con los mismos estados de ir de la claridad absoluta, o sea, del oscuro a la luz. Y ir atravesando, ¿no? También lo mismo, me hace mucho sentido lo de Santa Teresa, de ir atravesando, de ir yendo, de confundirse, de repente hasta de poder tropezarse entre medio de las chascas. Y luego esto va de alguna manera agarrando altura, tu mirada va cambiando, se abre, se expande, para luego desde esa luz volver a lo más preciado, humano, frágil de Cristo niño, y hacer el vuelco nuevamente hacia uno, ¿no? Hacer esa cosa como del reflejo que tú hablabas, de mirar una imagen y luego volver a ti, que también me hace mucho sentido, esta cosa como espejal del objeto religioso hacia ti, y volver ahí, ¿no? Entonces, hace esa cosa circular que ojalá continúe, ¿no? Y que siga. Claro. Y que haya un transitar y que si, bueno, vuelves a entrar, sea diferente quizás cada vez. Entonces un eso, por eso el sin pretensión, quizás lo dije así por la palabra, pero es como volcarte también a tu propia humanidad y a tu mismo tránsito, a tus mismos tropiezos, confusiones, pero luego siempre hay un ir, un llegar y estar nuevamente en ti. Y tú siempre has planteado, por lo menos esta exposición, como desde la humildad, ¿no? Entonces, ate un poco esas ideas, ¿no? Y lo has repetido mucho, ¿no? O sea, cuando se te pregunta, eso siempre está presente, es parte de tu reflexión constante, ¿no? Maite, y de tus colegas, más o menos de tu generación, ¿tú ves artistas que estén como en la misma parada tuya, en los mismos enfoques, en los mismos estados, en las mismas búsquedas, si es que no alguien que no... Bueno, acá tenemos a una, la Ángela, es una hermosa exposición en el Museo de San Francisco también. O sea, yo creo que sí, todo el tiempo. O sea, no es explícito quizás, pero sí cuando ya logras interactuar con un artista, colega, que ya llegan a ser amigos, están constantemente estas preguntas, casi de manera como de bombardeo. O sea, además todo lo que hemos vivido, yo creo que, bueno, entre la pandemia, o sea, estamos en una constante como reflexión de qué es lo que es, a dónde estamos, para a dónde vamos, qué es lo que somos, o sea, y todo eso siempre va a repercutir, como decía Isabel, en temas de trascendencia o de esta humanidad que si depende o no de algo más supremo, ¿no? Y sí, yo siento que el arte es muy espiritual siempre, o sea, yo no lo puedo separar, a mí eso me pasa, yo no concibo un arte no espiritual. Eso, no sé. No, se agradece. Que me parece que como ir cerrando un poco esta conversación, podríamos ir resumiendo algunas cosas que quizás ustedes me pueden complementar, pero claramente el arte religioso propiamente tal no se ha cortado, porque hay gente que requiere ciertos objetos para la devoción de frentón, ¿no es cierto? Hay una línea también que tiene que ver con lo espiritual, que ya está instalada, otra gente que está en búsqueda, pero no es algo desaparecido, ¿no? Entonces,
Y otra, quizás una tercera cosa con la que quisiera quedarme, si no hay 80 más, es el tema de las formas, ¿no? O sea, que da lo mismo los recursos, los materiales que se ocupen, eso es un asunto secundario respecto a la producción o la creación o realización, como ustedes quieran, de un arte que tenga esta impronta, ¿no? Esta mirada, este estado, esta consolidación, ¿no? Sí, en ese sentido, a mí me parece que ustedes han respondido las búsquedas que estábamos tratando de hacer respecto al tema en cuestión, ¿no? De arte y espiritualidad. Y yo quisiera dejar ahora más bien abierto al público las preguntas, más que yo continuar haciendo preguntas. No sé si aquí hay alguien o hay alguien en streaming que no sé. ¿Quién se anima? Por favor. La idea es como integrar el concepto que está listo, pero yo creo que parte de la espiritualidad es una búsqueda de sentido. Yo creo que el arte surge en una búsqueda de sentido en el misterio de la muerte. O sea, las primeras expresiones artísticas tienen que ver con esta búsqueda de sentido, qué es lo que pasa más allá de la muerte. Entonces yo creo que esa es un interrogante que trasciende lo religioso o la religión, que lo trata, digamos. De alguna manera el hombre ha tratado de dar respuesta a la arte. Entonces, circunscribirlo solo a una religión, a mí me parece que es mucho más amplio. No sé, eso, la búsqueda de sentido, yo creo que tampoco tiene que ver con una época determinada. Todos estamos, a lo mejor hoy día estamos viendo una crisis de sentido donde vamos, pero yo creo que esa búsqueda está siempre presente en la mente. Es universal, ¿no? Sí, aquí lo circunscribimos un poco a lo cristiano por estar dentro de este museo, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no está limitado a eso. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo porque las grandes religiones, de hecho, están todas unidas por elementos comunes, o sea, no hay, bueno, hay diferencias, pero también hay elementos comunes y no podemos hoy día en un mundo multicultural y con tantas, digamos, tantos credos y tantas creencias y tampoco podemos colocarnos nosotros como la religión, o sea, no podemos hablar a nombre de la religión, tenemos que hablar a nombre del cristianismo y en eso está muy bien que tú lo hayas observado. Quizá uno tiene una mala costumbre. Yo en el caso por mi edad ya uno hablaba de la religión, siempre cuando yo era joven era como se suponía que era la religión católica, pero tú hoy día cuando escribes, tú no puedes poner la religión, Claro tienes que no. poner el catolicismo o el cristianismo en otra etapa con anterioridad al Concilio de Trento. ¿Te fijas? Entonces, o el judaísmo, entonces tienes toda la razón en eso. Y no es privativo del mundo cristiano la búsqueda de lo religioso y de una trascendencia más allá de la muerte. Obviamente eso, la libertad de culto por la que ha, digamos, abogado el Vaticano, los últimos papas, la libertad de culto significa eso, no significa libertad de culto y es uno de los temas hoy día amenazados, pues, no significa libertad de culto solo para los católicos, sino que significa libertad de culto para los budistas, para los, no sé, para el que sea. Entonces, es bien importante la pregunta. Yo voy a disentir, lo lamento. Escuchamos. Lo que pasa es que, bueno, cuesta, fíjate, cuesta. Pero bueno, nada, dice del Señor, Dios dice por ahí en alguna lectura de un profeta, no lo tengo en este minuto,
yo soy el único Dios. Yo creo que los seres humanos tenemos toda la gama, o sea, tenemos todo a ver, para mí Dios ama nuestra libertad, Él respeta mucho nuestra libertad, nuestra búsqueda, y nos deja, y somos absolutamente libres. Pero yo, por mi propia experiencia, por lo que yo he vivido, yo le creo. Yo le creo absolutamente. Hay un solo Dios. Pero es el Dios de cada uno, no es que exista, porque para no sé, alguien que cree en Alá, es el único Dios y siente ese llamado personal, ¿te fijas? Entonces, claro, lo que pasa es que como religión, como conjunto, digamos, de normas para regular la relación que en el fondo significa entre el hombre y Dios, que significa religare, es volver a establecer relación. ¿Ah? Religión viene de religare. Entonces, uno piensa que es una religión en que fe y razón es tan maravillosa, en que fe y razón no están confrontadas, sino que están armonizadas. Y uno no lo ve así. Pero, ¿qué piensa? No sé. ¿Qué piensa un budista? No sé, yo te lo digo por el lado de la fe, nomás. O sea, Claro, en mi experiencia. desde luego, si yo también pienso igual que tú, Y tienes todo el derecho pero que sea así, pero no, ¿cómo se llama? No podemos, claro, es que Dios siempre se presenta bajo esa luz, digamos, en las religiones. Dice, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Dios que hizo el cielo y la tierra. Claro, yo creo que, bueno, no conozco otras religiones a fondo, he leído de estas similitudes en teóricos de la religión como Mircea Eliade, pero yo creo que, es decir, lo importante es que tú, es el caso tuyo, ¿me entiendes tú? Pero no negarle al otro que pueda tener otra experiencia religiosa. No, o sea, al decir esto yo no estoy negando a nadie. Claro. Solo lo digo. No, es que eso es lo importante. Pero eso sí somos todos libres. Es que hoy día, eso tú lo dijiste, pero es que hoy día como estamos en esta cultura de la cancelación, por decirlo así. Por eso es que es súper importante decir algo con certeza, porque estamos tan abiertos que no hay certezas. Decir algo, y Dios lo que quiere es que tengamos certeza. Pero desde luego que es importante. Me parece súper importante. Y si nos vamos desde estos sentires tan profundos, algo que se manifiesta visualmente, ¿por qué no me cuenta cada una para ir cerrando si hay algún artista, alguna obra, una pintura, una escultura, un edificio arquitectónico que tenga una impronta religiosa que a ustedes les fascine? Cada uno. Ay, qué terrible. ¿Cómo no va a haber algo? Son muchos. Es que son demasiado. La instalación de la Ángela Riesco también. Tuve el privilegio de verla. La instalación de la Ángela. Era extraordinario. Pero tú tienes una Pía, tú me Eso. comentaste hace un rato que yo tú la vi tenías fue en el Museo de un... Bellas Artes. Ah, la del Bellas Artes. Sí, que tú estabas muy chica todavía. Yo creo que Yo ya creo, estaba, sí, pero estaba- después hizo una en el túnel de los contadores. Esa no la vi. Me contaron que era muy buena, pero no pude ir a verla. Que de hecho fue uno de mis grandes referentes para esta muestra. Ya. De los ajices. Yo tengo una que bueno, yo estoy siempre mirando imágenes y hay demasiadas maravillas, pero a mí la que más me llega, así, lo más como que me llegó desde que la vi, me caló muy profundo, que es pequeña, pero es el Cristo que está en el báculo del Papa Juan Pablo II. Yo lo encuentro que es demasiado precioso por la expresión que tiene, porque es un Cristo que está en la cruz, pero ya ha dado su vida. Está muerto, está laxo completamente. Y
que tiene una cosa para mí maravillosa, porque Jesucristo tiene eso, Él dio su vida por amor a nosotros, siendo Dios, dio su vida por amor a nosotros, se dejó maltratar y todo para mostrarnos lo que es el amor, mostrarnos, ese es el camino para los seres humanos, para todos nosotros, el camino de Jesucristo. Él da la vida por nosotros, dio su vida. Entonces en esa imagen Él está ahí, entregado, completamente donado por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Pina. Isabel, Maite, ¿tienen alguna pieza preferida? No, se me viene ahora a la mente la Sagrada Familia Gaudí. Quizás por el hecho también de ese dejarse entrar y poder percibir corpóreamente y subiendo sus torres. Bueno, no sé, experiencialmente fue una obra que a mí por lo menos también me cautivó profundamente y me llevó también a cuestionamientos muy profundos. Y estéticamente además es una maravilla. Que además que está en proceso. Así que Sí, está en proceso, muchos años, todavía no finaliza. Sí. vamos por el proceso. Isabel, cerremos contigo. ¿Tú podrás contestarnos? Son muchas las piezas. Sí, ya es como Piensa está que congelado con es eso. demasiado demasiado. difícil. Sí. Es que prefiero elegir una obra chilena que la encuentro muy, muy lograda. Que no sé si es la obra que más me gusta, pero que admiro, que es el Cristo en la cruz de Castillo en la Capilla del Verbo Divino, que lo encuentro extraordinario. Cómo supo conjugar el vacío y el lleno, cómo estilizó, cómo nos transmite un sentimiento de desesperación y al mismo tiempo de esperanza, cómo está traspasado, cómo está lacerado, y al mismo tiempo es un cuerpo ya casi glorioso. Verdaderamente es una obra que no sé si es la que más me gusta, porque estoy con tanta en la cabeza, aquí me juega en contra la mirada histórica y transversal también, pero esa obra la encuentro muy, me encanta. Y O en el sea, espacio voy que está también, ¿no? y también la de Francisco Gacitúa, la Virgen de Francisco Gacitúa en el monasterio benedictino, que lo encuentro, ese monasterio lo encuentro también una obra de arquitectura contemporánea extraordinaria. Elegí 3, pero perdonen. Muchas gracias. Cerramos entonces esta conversación con este comentario sobre... ¿Hay una pregunta todavía? ¿Sí? Ah, 3, no cerramos nada todavía, es que pensé que se habían quedado calladitos por ahí. Escuchamos las 3 entonces y de ahí terminamos. Por favor. Para Maite y un poco comentario también, era una palabra que nos salió, que es el servicio. Bueno, el arte, no sé si ustedes también están de acuerdo con esto, pero el arte es una de las manifestaciones más complejas del ser humano. De alguna manera, esa búsqueda es llegar a la profundidad del ser humano, que es el ser humano. Se habló también de que dentro de la religión se encuentra esto de que es el ser humano por medio de Cristo, en la religión católica, pero ahí hay un servicio del artista, ¿no? Del servicio de poder representar esta complejidad del ser humano en la fe. Pero por otro lado está el servicio del arte que está en sus manifestaciones más abstractas, pero que de alguna manera también está en esa complejidad del ser humano, de mostrar esa complejidad del ser humano. Entonces, que también esto para ti algo, un servicio, si tú ves el arte de esta manera. Servicio hacia mi prójimo, por así decirlo. A ver, yo creo que hay más que un servicio, de salir súper narcisista de esto, pero más que un servicio es una necesidad. Entregar la obra y exponerla y dejarla ir. Más allá
si es que uno tiene la suerte de que sea visitada y visibilizada, tocada, como queramos llamarlo, ese es el gran, no sé, el gran pago, por así decirlo. Es como la guinda de la torta, pero para mí por lo menos es eso, es como sacar de uno, entregarlo, desde una necesidad de que ya como que ya sale de ti, está. Sobre todo por lo que contaba antes, como este proceso de que hay que como tangibilizarlo y como ya dejar ir y como que sale de ti. Es fuerte, es difícil, hay mucho pudor, hay como harta negación, hay minutos así como que tú decís, no, a nadie le va a interesar, pero bueno, uno ya lo hace, pero por necesidad propia, porque siempre, por lo menos yo tengo esa sensación, como, le digo, es como miedo, pavor, y como, ay, a nadie, no. Es como ya, sé que esta cuestión tiene que terminar, es el parto final, ¿cachai? Se relaciona mucho a un parto siempre. Y ya, dibujar y salir. Y ya después que sea visitado, que tenga eco, que haya una recepción, que ver gente, no sé, agradecimiento, críticas, de cualquier sea, eso ya es el gran regalo finalmente que tiene el artista. No sé si responde tu pregunta. Tiene, claro, y tiene un loop también, esa sensación. Y claro, y ya después cuando ya desmonta, por lo menos hasta ahora ha sido como, ya, bien, valió la pena y recibes todos esos agradecimientos, o aunque sea una persona, valió la pena y que ya hay un eco en un otro, claro, en ese sentido del servicio que hablas, se hace presente. Gracias por la pregunta. Sí, Mi pregunta para Isabel y otra para ti. Pero Isabel tiene que ver porque han hablado del creador, del artista. Pero mi pregunta apunta desde el intérprete, desde personas que son todos consumidores de este arte. Me queda la duda, la pregunta es de la ignorancia. Me parece ser que la interpretación de este arte religioso distintas formas de interpretarla al arte moderno. Requiere cierto nivel de cultura, cierto nivel de preparación, porque per se parece que yo cuando veo estas obras religiosas, ataca un sentido en mi cerebro distinto al que cuando yo interpreto una obra moderna, que se nos puede hacer paralelo, o ese proceso de interpretación de este arte religioso, sobre todo. Y la pregunta para la tía es cuando tú hablabas de la sinceridad, como la que produce esta obra de arte. ¿Qué tanta libertad hay en la creación cuando tú tienes una creencia arraigada que a la vez te pones en tus cánones? A mí me pareciera que yo cuando interpreto tu obra, sé que tienes ciertos matices, que no te van a salir por tu creencia. Entonces me pareciera que lo puedo interpretar como que esa libertad está un poco casconada. Y te puedo equivocar o no, pero eso tú lo sientes cuando creas que estás limitada en estos formatos a la creación. ¿Quién quiere empezar? Isabel. Claro, es que no es el mismo lenguaje, por decirlo, el del arte cristiano o católico, tradicional o virreinal, en este caso el arte ortodoxo ruso, que el lenguaje contemporáneo. Son dos lenguajes distintos. Pueden tener un contenido similar, pero el lenguaje es distinto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es que hoy día el mundo contemporáneo ha perdido, digamos, esos instrumentos intelectuales para poder interpretar y leer el arte religioso tradicional. Entonces, a mí me ha pasado, y yo haciendo clases, perdonen que pongo un ejemplo personal, pero hablando de una custodia y los alumnos levantando la mano para decirme qué es una custodia, entonces uno tiene que partir de cero, explicando la terminología, explicando los simbolismos, las materialidades, los significados,
la relación entre el arte y el devoto o el fiel, como se le llamaba en esa época, es una dinámica totalmente distinta. Entonces, obviamente para lo que se decodificaba en forma muy fácil para un espectador de los siglos XVII, XVIII hasta el XIX, hoy día para nosotros es toda una aventura que hay que desandar, por decirlo así. Hay que volver a remontarse a los orígenes. Pero la gente en esa época sabía que el manto de San José era ocre, ¿te fijas? Y lo que simbolizaba el ocre. Entonces no necesitaba saber leer para distinguir a San José. Sabía que la Virgen lleva túnica, perdón, manto azul. Entonces te estoy dando ejemplos que pueden ser como cualquier otro. O sabía que el niño Jesús se representaba desnudo porque con él no regían las normas del cuerpo vestido, que era la normativa ética de la Contrarreforma y que se mantuvo hasta, o se ha mantenido hasta ahora en el arte religioso. Entonces, ¿me entiendes tú? Igual hay que tener una formación para poder entenderlo. Eso. No, el arte más moderno. No, el arte más moderno, obviamente que es mucho más hermético. Igual hay que saber, o sea, y además que hay que saber, no voy a enumerar las disciplinas, pero hay artistas particularmente complejos en que están relacionados con la psicología, con la ciencia, con la literatura. Entonces, tú tienes que aprender a entrar al arte también desde esas otras disciplinas, amigarte con esas disciplinas. Entonces es mucho más rico el proceso, más interesante, más desafiante, intelectual y por decirlo así, perceptivamente. Porque para poder mirar hay que entender, porque si no, no viene, como decía Maite, la relación que ella explicaba muy bien de este ciclo, digamos, que empieza con una cierta oscuridad y se abriendo hacia la luz, y baja y llega al Cristo niño y llega a su vez al espectador o al devoto o al contemplador, a quien sea. ¿Ya? Porque está muy bien explicado ese ciclo, me encantó cómo lo explicaste, muy bonito. Como una disposición también, ¿no? Del que está mirando, o sea, además de mirar y saber algo, de ese algo que sabe, empezar a relacionar, ¿no? Una disposición para mirar, claro. que es otro de los desafíos que hay hoy en día, no sé si, perdón que me No, pues pero... sí, por supuesto, esa disposición, claro, para poder aprender, sí, o sea, igual hay que tener una disposición, un querer saber, sí, un cada querer vez, informarse, un querer percibir, un querer sentir también. exactamente. La segunda pregunta era para Pía, me parece, ¿no? Sí. Que te la agradezco. Gracias, Pía, por el tiempo. Muy interesante, muy buena tu pregunta, porque a ver, ¿qué es lo que es la libertad? Cuando uno tiene esta experiencia, que empieza a conocer el amor de Dios, empiezas a entender qué es esto, empiezas a entender también a qué libertad estás llamado a vivir. Que es, y por lo tanto tiene que ver la sinceridad, porque la sinceridad y la honestidad de mirarse
de mirarse para adentro y reconocerse quién es uno, reconocer su propia debilidad, un poco, como dice Santa Teresa, somos la nada más pecado. Nosotros como seres humanos somos poca cosa, nos cuesta entenderlo. Sin embargo, tenemos una dignidad divina que nos hace una cosa sublime. Entonces, a mí me llamó la atención, me impresionó muchísimo cuando fui viendo que, por ejemplo, los iconógrafos rusos, tú me puedes confirmar, ellos pintaban en oración sintiéndose nada. O sea, un vehículo. Para ser un instrumento, tú tienes que vaciarte. Y además es la misión del cristiano, porque en la libertad del cristiano es el que puede donarse libremente. Donarse y amar a aquel que, como Jesucristo, que murió dando su vida por los pecadores, por los que lo maltrataron. Entonces, eres libre para donarte y hacer cosas que uno sin Dios no podría, sencillamente. No estás capacitado para donarte a amar al enemigo, por ejemplo. Entonces, la libertad es la libertad de ser un instrumento, de entregarte a ser un instrumento. Esa es para mí la libertad. Lo sincero, O sea, por lo entonces, tanto- Girolamo tenía razón. La religión me hace ser sincero. Claro, ¿por qué? Porque uno entra en uno mismo. O sea, el conocer a Dios, cuando tú conoces a Dios, aprendes a conocerte a ti mismo, conoces esta grandeza inmensa, maravillosa, inconmensurable, y ves tu pequeñez. Y una pequeñez que a la vez es enorme, es maravilla, es maravilloso, porque perteneces, eres criatura de Dios, por lo tanto no eres nada, eres lo máximo. ¿Entiendes? Entonces, una cosa es bien, no sé, es muy especial, muy bonito. Entonces, no me quita la libertad, al revés. Y otra cosa, los iconógrafos rusos, ellos no crean nada. Ellos seguían por una sola imagen. ¿Y qué es la imagen de la tradición? ¿Ya? Entonces, ellos solo le ponen su propia impronta, su propio sello. Pueden cambiar, creo que algunos colores o algo así, pero la imagen es la misma, le pueden agregar algunas cositas. Ellos tienen esa libertad de mostrar lo que ellos son en la obra. Yo, por ejemplo, de todas maneras se ve en lo que yo hago, se ve mi mano, se ve lo que yo soy, lo que puedo dar y lo que no puedo dar, lo que soy capaz o no soy capaz, se ve. Pero es muy bonito entregarse. Eso. Al final, en términos formales, perdona, pero en términos formales, contestando un poco tu pregunta, puede ser, no sé, te pregunto, Pía, como finalmente limitar también todas las posibilidades que existen en una escultura, hablando en términos técnicos, y limitando también esas posibilidades para poder ir afirmándote también en ello. O sea, yo siento que hay como hay como en el proceso creativo, yo creo que hay como establecer normas para poder desde ahí caminar, ¿se entiende? Porque si no también son demasiadas las posibilidades y te puedes como perder en ellas, creo yo. No sé si estás de acuerdo con eso. O sea, digo, de esta manera, no sé, como cuando uno trabaja en una serie, es como, esta es la serie, este es el formato, esta es la manera, y desde ahí fluyo un poco, pero dentro de mis límites queridos, abrazados por mí, ¿se entiende? Elegidos por mí. Elegido. Yo creo que esa es la Claro. palabra que tú elegiste eso. Entonces tú estás en tu libertad.
en tu ley, por decirlo. Claro, Tú elegiste es una eso. ley propia. Es tu ley. Claro, bueno, en mi caso es mi elección el material, digamos. Ya, digamos, pero y y- el estilo también. Po. sí, el estilo igual también, Y, sí. y en el fondo es lo que decía, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé. Hegel. Po. El, 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 el artista es el que le da la regla al arte. O sea, es el que es capaz de hacer que en el fondo no, Kant, perdón, Kant, me confundí, disculpen. En la crítica del juicio decía, el artista es el talento que le da la regla al arte. Si eres capaz de crear, digamos, en tus contempladores una identificación de tu obra con ciertas peculiaridades, es tu obra, po, es tu talento. ¿Ah? Claro. Entonces, eres tú la que, o sea, si no hubiera habido esa respuesta, no hubieras tenido esa capacidad, digamos, no hubieras tenido esa libertad que tú tienes. Ese señorío, digamos, o ese dominio, si tú quieres usar una palabra más contemporánea, dentro de tu campo. ¿Ah? Y no es un acto efectista, todo lo contrario, con una gran humildad, pero tú sientes que estás al servicio y a la vez que tú tienes las facultades para realizar lo que estás realizando. Eso es lo que yo entiendo. Es a ver, no es que yo no me siento, por ejemplo, yo digo, no es que yo sea capaz, porque de hecho no lo soy. No soy capaz. O sea, yo hago cosas, pero lo que yo quisiera hacer, lo que está dentro de mi voluntad querer hacer, no lo he logrado todavía. Bueno, ¿por qué no? Pero sin embargo, he podido experimentar de que en la medida que uno se entrega como instrumento, hay algo más ahí, hay algo, una gracia que actúa por sí sola. O sea, a mí lo que yo experimenté con esta Virgen que hice, que está en la Inmaculada, en Vitacura, te digo, yo la terminé y la miro, pues la terminé, la tenía aquí, no la podía ver en perspectiva porque era muy pesada, y de repente la pongo lejos y la miro y digo, esto no es mío. No, esto no es mío. Y yo me emocioné, pero de verdad, o sea, esto no lo hice yo. Y eso me impresionó mucho, o sea, fue muy bonito. Y me impresionó mucho, porque sobre todo el padre que me la mandó a hacer me dijo, estamos rezando por usted. Y me lo decía cada rato, estamos rezando. Yo decía, ¿será que no? Que a lo mejor piensa que me va a quedar mal. Pero no, él estaba rezando para que el Espíritu Santo estuviera presente y me ayudara. Y fue así, y fue una experiencia para mí de oración maravillosa. Maravillosa, así que eso. Bueno, muchas gracias a las tres Pero por no su sé si tremendo queda otra pregunta todavía. Es que me están pidiendo que cierre. Pero rápido, para Isabel, porque creo que, dado que tú hablas ya desde la fenomenología de las religiones, quería preguntar si fenomenológicamente hablando, existe un símbolo primitivo que se dé en la mayoría de las religiones, algo así como un símbolo que haya sido descubierto que esté presente en todas las religiones, como primitivo. Si es que tú crees que existe, si sí o si no, y si es que sí, ¿cuál sería? Qué difícil, me estás poniendo en aprieto. Uy, qué difícil. Un símbolo, es que yo creo que existe un símbolo común. ¿Ah? Es que no sé si decirlo, pero yo creo que ese símbolo común es el dorado. Maite. Ya. Dios, pues. Más que una forma es un color. Quería decirlo hace rato, pero lo que pasa es que yo, no sé, es que esto se arma de otra forma, porque yo estar estudiando la simbología de los colores.
para un artículo de la colección Gandarilla y me di cuenta que el dorado era como una simbología común porque siempre ha representado a Dios. ¿Ah? El oro es como el metal más apreciado, el símbolo incorruptible, permanente, que no se descompone, no se corroe. Entonces, y la luz siempre ha sido el símbolo de todas las religiones, desde los egipcios hasta el cristianismo y Luz y dorado, el brillo. luz y dorado. Entonces, bueno, y yo inmediatamente aquí cuando entré el otro día pensé, bueno, en aureolas, en halos, en todas las... Y cuando ella dijo con humildad, con modestia, claro, viene del cielo, o sea, Por eso adorado, pues. adorado, Sí, claro, sí. pero no, pero yo revisé la etimología, no es la misma, no es la misma, no es la misma, porque yo creí que era la misma, no. Dorado viene de oro, ¿ah? Claro. Y adorar viene de orar, de orar. ¿Ah? Ya, Ya, pero se pueden juntar. sí, pues, puede hacer absolutamente. Sí. Fantástico que las estén tan interesados en hacer preguntas a un tema que es vasto y es tremendamente interesante. O sea, Sí. sin duda yo también me quedaría mucho más rato, pero pensando también en la gente que está en las casas, tenemos que hacer un corte en algún minuto. Sí, tenemos que hacer un corte. Muchas gracias a las tres por su generosidad, sus conocimientos, su tiempo, y será hasta una próxima. Gracias a ustedes. Gracias, Marisol. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.